La vez pasada vimos a partir de entender cómo la multiregresión lineal es una herramienta que nos va a permitir poder identificar a través de datos históricos cuáles de las dimensiones que podríamos considerar como las causales de las ventas bajas podrían no tener una relación o una correlación significativa. Eso nos va a permitir el entender el qué tiene impacto y qué no. Si no has visto ese video, te dejo el link en la cajita de descripción. Pero más allá del qué, necesitamos entender el por qué sucede esa relación o ese impacto. Y como te mencioné la vez pasada, a veces inclusive lo que estadísticamente parecería débil en términos de significancia o de impacto puede ser que sí sea relevante, pero porque no tenemos el por qué no entendemos el contexto. Y es que los datos son muy válidos, pero el tema es que cuando no tenemos datos que son también relacionados con el tema del comportamiento, sobre todo cuando estamos hablando del mercado, y sobre todo cuando no tenemos datos que sean claros desde el punto de vista de que tengan calidad y que sean veraces, y que esos datos hayan sido investigados de una forma en donde no se haya contaminado la investigación con el cliente, podemos considerar que son válidos. Mira, te voy a dar un ejemplo de por qué hay veces que inclusive teniendo datos del mercado, puede ser que esos datos no sean suficientemente válidos o relevantes para poder tomar una decisión de una estrategia de ventas. Y por eso es importante esta herramienta de Ishikawa. En 1980, Coca-Cola decidió que quería lanzar una nueva bebida, The New Coke. Y esto lo hizo porque la Pepsi estaba teniendo mucho impacto porque habían tenido muchas campañas publicitarias muy exitosas en ese momento y estaba más o menos a la par el consumo entre Pepsi y Coca-Cola. No sé si te acuerdas, si eres muy joven, seguramente no viste estos anuncios en donde normalmente era el reto de descubrir qué estabas tomando, si Coca o Pepsi. Bueno, el punto es que la Coca-Cola hizo un estudio de mercado en donde de manera contenida hizo a varias personas probar la nueva bebida que querían lanzar, The New Coke. Y al parecer tenía una aceptación maravillosa y decidieron que era momento de lanzarla. En 1985 retiran la Coca-Cola tradicional y dejan solamente The New Coke. Pero lo que no hicieron, y repito, por eso es importante entender cómo el por qué no solamente es el tema de lo que podría estar aumentando las ventas en este caso, pero también el por qué podría impactar hacia la parte negativa. Y es que nunca se preguntaron el por qué el retirar la Coca-Cola tradicional podría ser una causa de ventas bajas. Y es que la realidad es que la gente no solamente dijo, bueno, está rica la nueva Coca-Cola, pero no me quites un producto que no nada más es un sabor tradicional, sino que representa o tiene una vinculación emocional. Quiere decir que no investigaron las causas más allá de un contexto y de una forma que no estaba bien realizada de entender qué significaba la Coca-Cola dentro de la vida de las personas, es decir, por qué era tan importante. Y es que tenía un sentido de tradición, por ejemplo, ver el fútbol, estar con los amigos, y ni la nueva botella ni el sabor les recordaba esos momentos. Así es que fue una falla terrible utilizar datos simplemente estadísticos basados en una muestra contenida, manipulada de alguna forma, y esto representó uno de los casos más interesantes de estudios de mercadotecnia y de lanzamiento de productos que no, que no debemos de repetir precisamente por no entender las razones tanto del por qué sí como el por qué no. Y sobre todo de no obviar que el comportamiento muchas veces de los clientes no solamente se tiene que preguntar, sino se tiene que observar. Bueno, vamos a ver Ishikawa para que entendamos más cómo usar esta herramienta. Esta estructura similar a la espina de un pez se utiliza para visualizar de manera clara las posibles causas de un problema en específico. En este caso, el problema que queremos detectar pues, son las ventas, y las espinas son las dimensiones que supones tendrán algún tipo de causa raíz sobre ese problema. Es recomendable actualizar estas dimensiones o las espinas, pues la versión original de Karu Ishikawa fue realizada a partir de aquello que impactaba la calidad en sistemas de producción que datan de la Segunda Guerra Mundial.
Ya que te conté que las dimensiones vamos a cambiarlas conforme a lo que haga sentido para descubrir la causa raíz del problema, las espinas, como vamos a ver, aunque tienen un primer nivel, yo estoy poniendo un segundo nivel para poder hacer todavía más acotado el tema del descubrir la causa raíz, que es lo que estoy poniendo en los post-its en la parte amarillita. Pero ¿cómo vas a hacer esto desde el punto de vista de taller? ¿Cómo vas a ir poniendo estas cosas? Eso es lo que te voy a enseñar para poder armar el taller paso a paso en Patreon, que te decía que te voy a dejar esto en la cajita de descripción. Ese video va a aparecer en la comunidad Patreon durante la siguiente semana, es decir, la última semana de febrero. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en la parte que tiene que ver en el problema, ya sabemos que son las ventas bajas. Empecemos por la primera espina, que es la azulita clara, que dice externos, competencia y eventos disruptivos. Entonces, en esta parte, que es, digamos, competencia, eventos disruptivos, vamos a poner algo que tiene que ver con, cuando haces la pregunta en el taller, ¿tendríamos algún tipo de causa raíz derivado de aspectos que no necesariamente sean internos, es decir, que sea desde el mercado o que tengan que ver con la competencia? Y entonces vas a empezar primero por la parte más externa, es decir, la espina de pescado, en este caso la dimensión, tiene diferentes niveles, como puedes darte cuenta, dice causa 1, causa 2, puedes tener causa 1, causa 2 y causa 3, haciendo las preguntas ¿por qué? Pero en este caso vamos a dejarlo con 2 porque no necesariamente haces 3. De hecho, el tercer nivel es precisamente el tema de, a ver, vamos a hacer el experimento. ¿Habría algún tema que pudiera estar impactando las ventas bajas por aspectos del propio mercado? Y si la respuesta es sí, parte de la gente que va a estar ahí, recuerda que puede ser la gente relacionada con los procesos y las áreas que impactan o que participan en el proceso de ventas. Por ejemplo, en este caso podría estar mercadotecnia, pricing, la gente que hace temas de logística, obviamente los directores regionales de ventas. Y entonces podría haber alguien que dijera, sí, creo que no tenemos claridad de quién es el mercado que está en cada una de las plazas. Entonces, por eso dice, ok, entonces en el primer punto pongamos que la espina tiene que ver con demografía, perfilamiento del mercado local. Pero esto, ¿por qué tiene que tener una afectación en las ventas bajas? Ah, bueno, pues porque hay un diferente comportamiento en la preferencia del SKU. Ok, pero ¿por qué hay un diferente comportamiento en la preferencia del SKU? Y puede haber una contestación directamente ahí que evidentemente vas a ir anotando y que estos van a ser hipótesis que vas a volver a validar, inclusive con el mercado. Recuerda que te conté que estos son validaciones que se hacen desde el punto de vista de la perspectiva de gente que está coparticipando dentro de tu empresa, pero normalmente esto lo tienes que validar con el mercado y aquí es cuando cruzas mapas de cliente y perfilamiento de tu mercado, que esos son otras técnicas que tienes que también realizar para poder empezar a tener todo perfectamente cotejado desde el punto de vista interno y externo. Bueno, entonces, ¿por qué tendría un comportamiento diferente? Ah, bueno, puede ser porque no haya tanta competencia. Imagínate que esa sea una respuesta. Ok, pero ¿por qué no habiendo, de todas formas, porque si hay competencia y hay posibilidad de tener sustitutos, de todas formas no nos queda claro el por qué hay mayor preferencia de este SKU que la competencia? Es decir, siguen habiendo sustitutos, marcas sustitutas que podrían comprar el mercado y aún así prefieren este SKU con nuestra marca. ¿Por qué en esta plaza es más relevante este SKU que la competencia? Y entonces, para poder empezar a plantear cuáles podrían ser tus propuestas de solución, por ejemplo, en este caso, vas a poner una iniciativa en donde sea analizar la competencia en cada ubicación. Si hay más competidores fuertes o productos alternativos en ciertas áreas que tengan que ver con caída de ventas, pero el por qué está afectando el que haya cierta competencia en algunas plazas y por qué no. Es decir, no tienes suficientes datos con lo que está saliendo en el Ishikawa y necesitas hacer un entendimiento más profundo de cómo la competencia en ciertas plazas sí influye y no. Es decir, podrías tener una preferencia específica del comportamiento del mercado sobre la competencia. ¿Qué es lo que está pasando tanto en la competencia como en la percepción de esa misma competencia en ciertas plazas? Vamos a poner otro ejemplo. Cultura centrada al cliente, que bueno, podría ser dentro de la espina de gente, liderazgo, cultura y organización. Entonces te puede decir alguien, yo me he dado cuenta que tiene que ver mucho con la gente que atiende en cada plaza, lo que está haciendo la variabilidad de las ventas por plaza. Ok, entonces la espina tiene que ver con cultura centrada al cliente, pero ¿por qué nos importa estandarizar la experiencia y por qué podría estar influyendo? Exactamente, ¿qué tenemos de información? No, pues es que sí tenemos información. Imagínate que el de marketing dice, es que sí tenemos información de lo que se queja la gente en redes sociales y tenemos cierta, digamos, medición del customer satisfaction. Y entonces podemos preguntar, ok, pero ¿por qué en específico si ya teníamos el CSAT, por qué no estamos haciendo nada para poder cambiar el servicio y la experiencia? Es decir, si ya teníamos esta información de las redes sociales, ¿qué es lo que está pasando que no le estamos modificando desde el punto de vista de por qué la experiencia, si ya sabemos que está impactando, por qué no estamos haciendo algo? Y podríamos poner como una iniciativa, integrar el CSAT y empezar a integrar también la estadística sobre el impacto en ventas para llamar la atención de los directores. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se sepa qué correlación tiene el Customer Satisfaction con el nivel de ventas, es muy posible que el board de dirección no tenga ni siquiera en el radar que esto es importante. Y proponer generar mapas de cliente con la experiencia deseada, una vez que tengamos la aprobación obviamente de los directores y que tengan en el radar que esto sí está impactando, para que se pueda tener claridad de cómo se va a estandarizar tanto la experiencia como la forma de atender al cliente. Es decir, el nivel de servicio con protocolos, con una experiencia diseñada que no sea fortuita y que no tenga que ver con
cómo lo traten dependiendo del tipo de personal que tengamos en cada clase. Y este es el tipo de cosas que vas a poder ir definiendo como propuestas de solución y obviamente hay que hacer un plan proyecto de, ok, ya tenemos estas propuestas, pero ahora ¿cómo hacemos el siguiente paso para aterrizar estas propuestas? Y antes de aterrizarlas, hay que volver a validar lo que te decía, en campo, con el mercado y volver a bajar a un nivel en donde la hipótesis del por qué, la tengas desde diferentes perspectivas con diferentes áreas internas y externas. Bueno, espero que te haya servido esta mini crash course de cómo utilizar Ishikawa para desvelar el porqué de tu problema y tener la causa raíz. En la cajita de descripción te dejo la liga para que puedas utilizar este template y sepas utilizar también Mural como herramienta para poder llevar a cabo tu taller de forma exitosa. ¡Chao!